Centros María, Reina de la Paz, invitan a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Email abacomunicaciones@gmail.com. Nuestra Señora de la Paz habla al mundo. Ave María. Déjese llevar de la mano de María en el camino hacia Jesús, abriendo el corazón a su mensaje. El Señor contigo. Ave María. Vívalo y compártalo. Mensaje de Nuestra Señora María, Reina de la Paz. Queridos hijos, les traigo a mi Hijo Jesús para que llene sus corazones de paz, porque Él es la paz. Hijitos, busquen a Jesús en el silencio de su corazón para que renazca. El mundo necesita de Jesús. Por eso, hijitos, búsquenlo en la oración, porque Él se da diariamente a cada uno de ustedes. Muy apreciados amigos, saludos especiales. El programa de la mano de la Santísima Virgen María, bajo el auxilio de San José. Todo para la gloria de Jesucristo. Liturgia de las horas. Viernes de la segunda semana del Salterio. Nuestra Iglesia Católica celebra hoy la memoria de San Juan de Ribera, obispo. Nació en Sevilla, España, en 1532. Fue ordenado sacerdote y obispo de Badajoz. Su autoridad entre los obispos se mostró cuando explicó el oficio de los prelados en el Sínodo de Compostela. San Pío V lo honró con el título de patriarca de Antioquía y poco después lo nombró arzobispo de Valencia. Admirable fue su devoción al Santísimo Sacramento. Ante él pasaba todos los días varias horas en oración. Fundó la iglesia y colegio Corpus Christi, gran predicador y confesor. Solía confesar por horas, llevaba la comunión a los enfermos y atendía cariñosamente a quienes le buscaban. Hoy es viernes penitencial. Nuestra Iglesia Católica ruega para que sus fieles, es decir, los hijos de la Iglesia, todos los viernes realicemos algún ayuno, algún sacrificio en honor y recuerdo de nuestra redención. Pensamiento josefino para la fecha. Conviene en gran manera a todos los cristianos y máxime a los religiosos imitar las virtudes del glorioso patriarca San José en su poder para con Dios y en la protección que dispensa a sus devotos. Gran regalo del cielo. La Iglesia Católica, al cumplirse 800 años del pesebre ideado por San Francisco de Asís, ha otorgado indulgencia plenaria a quienes visitando un templo, un convento, una capilla, lugares regentados por franciscanos o franciscanas, oren un rato frente al pesebre, naturalmente cumpliendo las condiciones requeribles, es decir, la confesión, la comunión y la oración por el romano pontífice. Esta gracia se obtiene hasta el 2 de febrero de 2024, día de la presentación del Niño Dios en el templo. En tiempos difíciles como los actuales, aunque no son los únicos tiempos difíciles en la historia,
tiempos muy difíciles hemos recorrido siempre, pero estos tiempos recientes son sumamente complejos, complicados, realmente tiempos que requieren orar muchísimo, en todos los órdenes. No dejemos de recurrir a la Santísima Virgen María, porque ella es la intercesora, lo mismo a San José, patrono de la Iglesia Universal, y Santa María, Madre de la Iglesia, Madre de la Iglesia Universal. Después de la pandemia, seguramente mucha gente, caso extraño, se ha retirado de la Iglesia, por lo menos ha entrado en un clima de indiferencia. Los humanos no entendemos los llamados del cielo. Orémosle mucho a la Santísima Virgen María para que ella, que es Madre de Dios y Madre nuestra, pues nos ayude a recuperarnos, nos ayude en la vida espiritual. Todos nuestros países tienen graves problemas. Los tiene de orden político, los tienen de orden económico, los tienen de orden espiritual. La misma Iglesia pues tiene sus problemas, no de orden teológico, dogmático, porque la verdad nunca estará en crisis, pero sí ciertas disciplinas, ciertas acciones pastorales, pues tienen a veces divisiones. Orémosle al Espíritu Santo. No son los tiempos más difíciles en la Iglesia. Hemos tenido tiempos sumamente difíciles en la Iglesia. Hay que recordar, por decir algo, porque son muchos los momentos, la época de el arrianismo, cuando una gran mayoría, quizá la mayoría de los obispos no creían en la divinidad de Jesucristo. Sin embargo, la verdad triunfa y con el correr de los tiempos, esa verdad volvió a imponerse en toda la Iglesia. Un cisma muy difícil, una época también en la que por razones de entendimiento, de comprensión, hubo 3 papas, pues vino la solución. Entonces, no es esta la peor época de la Iglesia, como a veces creemos, pero sí es una época grave, gravísima en la población católica, en el sentido de la falta de oración. Hemos abandonado mucho la oración y ese sí que es un problema bien grave. Esa es la causa de tantos desórdenes en todas partes. Honremos a María, acudamos a María. Ella ante Jesucristo lo consigue todo. Desde siempre la Iglesia ha honrado a María con los más excelsos títulos, con todos los títulos bonitos que una criatura puede merecer delante de Dios. Sin duda, el más grande de los títulos de la Santísima Virgen María, del cual pues salen todos los demás títulos, todos los privilegios, es pues el que María es Madre de Dios. Y no propiamente es un título, es la realidad misma de cómo María es Madre de Dios. Esto es algo que solo cabe en la decisión de Dios, que una persona humana, no divina, solamente humana, hubiese sido escogida, la mejor mujer de la creación, para en su seno desarrollarse en lo humano, en la carne, el Dios mismo, porque Jesucristo es verdadero hombre y es verdadero Dios. En fin, de esta manera, de este título, de esta realidad, todos los demás títulos y privilegios dependen. Pues bien, el primer privilegio con que fue honrada María de parte de Dios fue el de su inmaculada concepción. Y este y los demás le fueron dada su maternidad, es decir, en orden a su maternidad divina. Siendo esto así, dice el teólogo Antonio Rollo Marín, ilustre dominico, a quien tuvimos
la fortuna de conocer y también de entrevistar, con él dialogamos hace muchos años acá en la ciudad de Medellín. Pues dice este gran teólogo de la Iglesia, nada debe sorprendernos ni extrañarnos en torno a las gracias y a los privilegios de María, por grandes y extraordinarios que sean. Nada debe sorprendernos ni extrañarnos en torno a las gracias y privilegios de María, por grandes y extraordinarios que sean. Claro, pues si es la Madre de Dios, ¿qué nos va a sorprender? Nada de los privilegios y gracias que tenga. La misma situación de María, de haber sido concebida de manera inmaculada, pues fue en orden a que iría a ser la Madre de Dios. Por eso Dios la hizo inmaculada. Es extraordinario. San Efrén, el llamado poeta de la Virgen. San Efrén compuso por allá en el año 333. Estamos en el tercer siglo de la era cristiana. Compuso una lista en verso de los más bellos títulos que los cristianos otorgaban a la Santísima Virgen. Es que esto de amar a la Virgen no es un invento de los hombres, eso es de Dios, y no es un invento reciente, no, es de cuando María fue elegida Madre de Dios, naturalmente. Decía San Efrén, Señora nuestra Santísima, Madre de Dios, llena de gracia, tú eres la gloria de nuestra naturaleza humana, por donde nos llegan los regalos de Dios. Eres el ser más poderoso que existe después de la Santísima Trinidad, la mediadora de todos nosotros ante el mediador que es Cristo. Tú eres el puente misterioso que une la tierra con el cielo. Eres la llave que nos abre las puertas del paraíso, nuestra abogada, nuestra intercesora. Tú eres la madre de aquel que es el ser más misericordioso y más bueno. Haz que nuestra alma llegue a ser digna de estar un día a la derecha de tu único Hijo, Jesucristo. Amén. Esto le decía San Efrén a la Santísima Virgen María. Qué palabras tan hermosas, qué pensamientos tan bonitos estos de San Efrén. Y recordemos entonces que San Efrén pertenece al año 333. La historia del amor a María es larga y el amor a María no ha pasado nunca de moda ni nunca pasará. Jamás pasará, por más ataques que tenga la Santísima Virgen María. Nunca pasará de moda. Por más que el demonio mueva gentes a despreciar a María, nunca pasará María de moda, porque es la madre de Jesucristo, y al ser la madre de Jesucristo es la madre de Dios. El demonio ha luchado contra María de una manera tremenda, constante, todos los días. Ha sacado gente de la Iglesia Católica. Sin embargo, la partida la tiene perdida el demonio, porque el demonio no ha podido ni podrá jamás acabar ni con María ni con los hijos de María. ¿Y por qué? No solamente porque es la realidad que se toca todos los días, sino porque está garantizado esto en la Santa Escritura, está en el Génesis.
en el Génesis, aplastará a María la cabeza del demonio. La ha aplastado siempre y la aplastará para siempre. Y el demonio solo podrá alcanzar a picar el talón, el calcañar. ¿De quién? No de María, de los hijos de María, de nosotros, pobres pecadores. Pero tenemos a María, no hay ningún problema. ¿Por qué es tan grande María? Pues porque el grande es Jesucristo. Jesucristo es Dios, nuestro Redentor. Entonces no va a ser grande la mamá del Redentor. Esto es una verdad axiomática. Esto lo entiende cualquiera de buena voluntad. El que no acepte, el que no quiere entender esto, pues está llevado de malicia. Porque si cree en Jesucristo, si cree en la divinidad de Cristo y cree que Jesucristo nació de una mujer, pues tiene que concluir que esa mujer es madre de Dios. No será madre de la divinidad, porque María no le dio a Dios la divinidad. María le dio la naturaleza humana, la carne. No le dio la divinidad. Pero es que a Jesucristo no lo podemos dividir. Mitad hombre, mitad Dios. No. La persona íntegra de Cristo es verdadero Dios y es verdadero hombre. Entonces, el dogma fundamental de todo cristiano, ¿cuál es? Pues el que Jesús es Dios, el Verbo de Dios encarnado. Luego María, su madre, es la Madre de Dios, la Madre del Verbo encarnado. Se trata pues de algo expresa y claramente revelado por Dios en la Sagrada Escritura y definido expresamente por la Iglesia en el Concilio de Éfeso como verdad de fe. El Concilio Vaticano II recogió en un capítulo de la Constitución Dogmática Lumen Gentium quiere decir luz de las gentes. Recogió en este documento sobre la Iglesia el octavo, repitamos esto, el Concilio Vaticano II recogió en un capítulo de la Constitución Dogmática Lumen Gentium sobre la Iglesia el octavo, la doctrina acerca de María, reafirmando su maternidad divina. Su maternidad divina. El capítulo se titula La Bienaventurada Virgen María, Madre de Dios, en el misterio de Cristo y de la Iglesia. Este documento presenta la maternidad divina de María en dos aspectos y ojalá muchos tuvieran este documento. Es sumamente fácil de conseguir. La Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. Recordemos que el Concilio Vaticano II es de nuestra época. Empezó en 1962 con Juan XXIII y terminó en 1965 con Pablo VI, ambos santos. Entonces, este documento presenta la maternidad divina de María en dos aspectos. Uno, la maternidad divina en el misterio de Cristo. Dos, la maternidad divina en el misterio de la Iglesia. Y ciertamente, desde los tiempos más antiguos, la Santa Virgen es venerada con el título de Madre de Dios, a cuyo amparo los fieles suplicantes se acogen en todos sus peligros, en todas sus necesidades. Y las diversas formas de piedad hacia la Madre de Dios, diversas formas que la Iglesia ha venido aprobando dentro de los límites de la sana doctrina, hacen que, al ser honrada la Madre, el Hijo, por razón del cual son todas las cosas, sea mejor conocido, amado, glorificado, y que a la vez
sean mejor cumplidos sus mandamientos. Lo trae la Lumen Gentium en el numeral 66. En el credo del pueblo de Dios de Pablo VI, esto fue en 1968, dice: creemos que la bienaventurada María, que permaneció siempre virgen, fue la madre del Verbo encarnado, Dios y Salvador nuestro. Son doctrinas sumamente claras, sumamente teológicas, sumamente afinadas por todos los siglos. No hay duda, pues, entonces, en la importancia de la Santísima Virgen María, sobre todo que María es madre de toda la humanidad. Madre de toda la humanidad. Porque no es solamente madre de los católicos, no, es madre de toda la humanidad. Así, gran parte de la humanidad o no la conozca o no la tenga como madre. Porque lo dijo el documento, ya desde el principio María desempeña su papel de madre de la Iglesia. Su acción favorece la comprensión entre los apóstoles, a quienes Lucas presenta con un mismo espíritu y muy lejanos de las disputas que a veces habían surgido entre ellos. Esto lo trae San Juan Pablo II en otro comentario. Ahora, María es madre de la Iglesia. Entonces podremos entrar en esta realidad en otro momento, porque hay que ver cómo se puede demostrar de muchas formas, de muchas maneras, cómo María es madre de la Iglesia. Por hoy vamos a dejar acá, en este pequeño acápite, María es madre de Dios, que repetimos, basta con tener buena voluntad para entender esto. Quizás los únicos que tendrían pues alguna excusa para no creer que María es madre de Dios, pues serían los que no son cristianos, los que pertenecen a religiones a las que no ha llegado el Evangelio. Pero el que crea en Jesucristo como Hijo de Dios, mucha atención, quien crea que Jesucristo es Dios, no puede de ninguna manera negar que María es Madre de Dios. Y en ese sentido, honrarla de manera constante. ¿Por qué no puede negar? Porque si decimos que Jesucristo es Dios, si creemos en Jesucristo como persona humana y divina, si creemos en esa verdad, tenemos que asumir, creer, concluir en que Jesucristo tuvo una mamá. Él no apareció por allí de buenas a primeras andando las calles. Fue un niño, fue un bebecito, fue un feto, tuvo mamá. ¿Y esa mamá es madre de quién? ¿De quién? Pues de Jesucristo. ¿Y ese Jesucristo es quién? Pues un hombre verdadero y un Dios verdadero. Entonces, ¿qué es la mamá? La mamá de uno que es Dios. Esto es incontestable. Esto es incontestable. Solo tenemos que pedirle a Dios humildad para alabar sus determinaciones. Eso es todo lo que necesitamos. Pidámosle entonces al Espíritu Santo esta gracia. Ya para finalizar, recordemos brevemente, muy brevemente, la verdad dogmática sobre la Santísima Virgen María. Maternidad divina, que es el dogma más grande. María, Madre de Dios. Se refiere a que la Virgen María es verdaderamente Madre de Dios. Otro dogma,
la Inmaculada Concepción. El dogma de la Inmaculada Concepción establece que María fue concebida sin mancha de pecado original. El dogma fue proclamado por el Papa Pío IX el 8 de diciembre del año 1854 en la bula Ineffabilis Deus. Otro muy determinante dogma de la Santísima Virgen María, su perpetua virginidad. El dogma de la perpetua virginidad se refiere a que María fue virgen antes, durante y después del parto, es decir, perpetuamente después del parto. Ella es la Virgen que concebirá y dará a luz un hijo cuyo nombre será Emmanuel. Recordemos entonces este otro dogma. Y un cuarto dogma proclamado en tiempos recientes, 1950, la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Se refiere entonces a que la Madre de Dios, luego de su vida terrena, fue elevada en cuerpo y alma a la gloria celestial. Este dogma fue proclamado por el Papa Pío XII el 1 de noviembre del año 1950 en la Constitución Munificentissimus Deus. Entonces son 4 dogmas, 4 verdades que todo católico está en la obligación de creer y de amar. 4 dogmas acompañan a esta celestial señora. ¿Habrá más dogmas en el futuro? Pues no lo sabemos. Por ahora tenemos la maternidad divina, la Inmaculada Concepción, la perpetua virginidad y la asunción a los cielos en cuerpo y alma. En ABA Comunicaciones seguimos ofreciéndoles con inmenso cariño los servicios de audio y de videograbación. También libros, excelentes títulos para el crecimiento en la fe. Igual la Liga de la Misa para condoler a nuestras amistades. A Nuestra Señora le decimos con el cariño de siempre y lo hacemos de la mano de San José. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solos nunca nos dejes. Y ya que nos amas tanto como verdadera Madre, haz que nos bendigan el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Centros María Reina de la Paz invitaron a un encuentro con nuestra Madre, la Madre de Dios. La palabra y el color. A Jesús por María. La mujer, el rey y el labrador. Experiencias en nuestra vida cristiana, de la mano de la Santísima Virgen. El sabio, el ignorante, el pobre y el Señor. Producción ABA Comunicaciones Pastorales, al ritmo de la nueva evangelización. Carrera 42, número 5247, Córdoba con la Playa, Medellín. Ya Dios se va.